Buenos días, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, hijo. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Me parece o hace más frío que lo usual? Sí, ay, Miss, perdón. Mi papá está cortando agua atrás en la cocina y Ah, no te preocupes, hijo. así es como un poco de frío, hasta yo estoy helando. Sí, hace mucho frío. Ya quiero ya que haya un poco más de Miss, yo ya calor. me resfrié. Bueno, cosas que suceden. ¿Cómo se encuentra Zapata? ¿Cómo estás el día de hoy? Zapata. Se encuentra Zapata en este lugar. No, no está. Carlos, ¿cómo están? Heredia, ¿cómo estás allá? ¿Cómo están allá? ¿Todo bien? ¿Algunos de sus familiares se hayan enfermado? ¿Están preocupados? Si gustan, pueden comunicarme, pueden decirme. Miss, una señora que yo conozco, bueno, es la abuelita de una amiga y esa señora yo la conozco literalmente desde que tengo 4 años y acaba de fallecer ayer en la madrugada. ¿Se han dado cuenta? Sí, hija, yo también. Está sucediendo con todos los salones. Todos estamos comenzando lamentablemente a tener conocidos que están sufriendo de la enfermedad y algunos que están falleciendo. Es por eso que me parece importante preguntarles a ustedes cómo se encuentran. Ketty, ¿cómo están las Sí, cosas en sé tu cómo estoy casa? ahora, con mi polera. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Te veo. Hola, señora Wendy, ¿cómo se encuentra? Discúlpame, Adrián. Ya. A ver, de repente, Ketty, ¿cómo se encuentran allá en casa? ¿Está todo bien? ¿Está todo más tranquilo? Creo que por el colegio estaba un poco también. Un poco, buenos días primero. Buenos días. Es un poco todos saturados, aburridos. Bueno, a mí yo casi no puedo salir a la calle porque simplemente me puedo enfermar muy rápido. Ya he salido una vez y volví con gripe. Ah, mira, entonces tus defensas están bajas. Trata de mantener siempre el ánimo, de realizar cosas que te gusten, para que su ánimo, me disculpen, y su fortaleza, tanto del sistema inmunológico que los protege, esté fuerte. Heredia, ¿cómo estás allá en casa? Ustedes dos que viven cerca del colegio, yo por lo menos tengo entendido que en el colegio las cosas están un poquito más tranquilas, ¿sí? ¿O cómo estás allá? ¿Cómo estás que lo vives allá, Heredia? Aburrido. ¿Tienes miedo? ¿Quién sale de tu casa, hija? ¿Tu mamita, tú, tu hermano? No, mi mamá no sale para nada de mi casa. Las únicas personas que sale mi hermano y a veces yo a comprar. Pero mi mamá sí no puede salir. Sí, 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 correcto, hija. Entonces, ¿han visto ustedes las noticias, cierto? ¿Cómo están sus papás? Sus papás están preocupados. Dios mío, el mundo se va a caer. Me voy a contagiar. Compren, por favor, compren ivermectina. ¿Están sus papás así o están más tranquilos? Miss, todos estamos bien por allá. Mi papá me compró una litera. Ah, una litera. Sí, miren, una de sus compañeras me comenta que uno de sus vecinos acaba de fallecer por COVID. Sí, como les comento, es momento en el que estemos al tanto de la realidad, no asustarnos, porque a decir verdad no podemos hacer mucho más que salir de casa, ¿no? Lo más que podemos hacer para no contagiarnos es no salir de casa. Así que más allá de eso, pues mucho no podemos hacer. Cura no podemos entender, claro. ¿Ves? Entonces, sí, sé que varios de ustedes están pasando por momentos difíciles. Nos hemos enterado también que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles, por ello las fuerzas necesarias. Ya esto va a pasar, estamos, como ustedes bien saben, en el punto más alto, pero poco a poco van a ir bajando. Siempre con ánimo, jóvenes. Peores cosas, de repente peores cosas vamos a pasar, no, nadie sabe. De repente es simplemente un obstáculo que sucede en el camino y tenemos que ver la forma de seguir adelante. Porque así es la vida, ¿no? La vida es para que ustedes sigan adelante a pesar de
las cosas que pueden suceder. Sí, entonces la tranquilidad del caso, estén con la tranquilidad por lo menos de que ustedes están bien, en su familia están bien, de Miss, que, están que se cuidan y de que todo va a salir bien. ¿Sí, Adrián? yo si tuviera un poder sería rebobinar todo hasta antes del coronavirus. Sí, pues, ¿no? Como decían, como he visto lecturas antes éramos felices y no nos dábamos cuenta. Sí, pues, ¿no? Antes no teníamos que preocuparnos porque algún familiar fallezca, ¿no? Hoy en día es algo que está muy presente. Lamentablemente la situación de que cualquier persona puede sufrir de esto está muy presente en la realidad actual. Entonces, Sí, Miss, han muerto dos parientes míos de parte de mi mamá. mira, mi sentido pésame para tu mamita, hijo, también para ti. Está sucediendo en muchos casos. De Siento, repente, Miss, voy a comprar naranja aquí a mi puerta. A ver ya, si hija, acaso me te cuentan la tarea, ya, proyecto. ya, Belén. Entonces, como les digo, es momento para que ustedes también se expresen y para que por lo menos por acá se puedan soltar. ¿Es importante el estudio ahorita? Sí, es importante. ¿Pero qué es más importante? Pues estar saludables, es lo más importante. Por favor, por ello, no traten de no estresarse mucho. Si ustedes se estresan, Miss, dime, Adrián. yo estoy suelto, pero hacia arriba. Ya, hijo. Entonces, como les digo, de repente yo estoy quiero el examen de admisión, de tanta cosa, pero hay cosas que ahorita son más importantes como la salud de nosotros. Entonces, eh, tratemos de dispersar, de divagar un poco la mente y de tal vez hablar de esto que nos puede de repente cambiar el ánimo del día de hoy. Sí, entonces, el día de hoy en química yo quería hablarles a ustedes acerca de, por ejemplo, viste el nivel 1. Quería hablar de ustedes acerca de los cambios que se han dado, que se han ido dando. Ahí está Jennifer, falta Zapata. Cuando uno de ustedes falta, yo me preocupo porque digo, ¡ah! Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué pasará en su casa? Entonces, si alguno de ustedes falta algún día, por favor avísenos. Ustedes no sabrán es un poco difícil, ¿no? Como colegio, el enterarse de que alguno de ustedes, alguno de los padres que conocemos, algunos alumnos que conocemos estén mal, nos afecta. Sí, el ánimo más que nada, ¿no? Quisiéramos que todos estén bien, pero las cosas pueden suceder y así tenemos que continuar, ¿no? Muy bien, jóvenes, a ver. El día de hoy vamos a hablar rápidamente del átomo, rápidamente de la historia del átomo. Esto es un tema que yo por lo menos con los jóvenes de primer y segundo trato en 2, 3 semanas, hasta 4 semanas puedo tomarlo. Pero en cuanto a ustedes, simplemente es un pequeño repaso. Como ustedes, vamos a comenzar entonces la clase. Nadie más falta Chamayita, falta Garcés. ¡Salud, Miss! Gracias. Gracias. Me disculpan, el sonido debe ser fuerte, me disculpan. ¿Cómo se escucharían mis sonidos? De repente están con el audífono y escuchan mi estornudo. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a hablar ahorita del átomo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren. Ahí está. Encontramos ahí el átomo tal y como tú lo conoces. Sí, tal y como yo te he mostrado que es el átomo. Las dos partes que tiene y las partículas subatómicas que presenta dentro de él, ¿cierto? Hablamos del electrón, del neutrón, del protón. Cada uno tiene una carga específica. Y ese es el modelo atómico que hasta el momento está perdurando. Ahora, este átomo tal y como yo te lo he presentado acá, no es el correcto. Simplemente por didáctica, pues yo te presento el átomo de ahí, pero el átomo que en la actualidad nosotros conocemos es un poquito más complejo, solamente un poquito, tranquilo. Se permanecen muchas cosas, son muy parecidos a esto, pero se diferencian unas cosas que es necesario que nosotros lo ahondemos. ¿Sí? Entonces, a ver, continuamos. Ahí está.
Vamos a ver cómo alrededor de los años, al pasar de los años, al pasar de los tiempos, diferentes científicos se van preguntando qué cosa nos rodea, qué cosa es lo que está alrededor mío, qué cosas lo conforma, ¿se entiende? La curiosidad, como dicen, la curiosidad es un ayudante muy útil. Me disculpas. Yo creo que tiene un perro por alumno. Se escucha tan fuerte la bulla de los perros. Les comento, yo tengo en mi casa 5 perros, 5 animales. La profesora Morina ahorita acaba de salir para tranquilizar a uno de ellos. Pobres, o sea, son cosas que suceden. Pues son 5, imagínate, esos son 5. 5 por si acaso, que los hemos ido adoptando. Pues Yo tenía 2 conejos. Sí, yo los conocí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se los comieron? Murieron. Uno porque mi papá le dio culantro y el otro por pena. Pena, Dios mío, mi día se acaba de volver más gris. Yo conocí a esos conejitos, eran chiquititos, se movían por todo lugar. Mis eran muy adorables. Yo también los conocí. ¿Tú también los conociste? Mira, Belén. Sí, Sí, no es se que estábamos conocen. yendo a la casa de Ángel. Y ese día jugué con Adrián Blake. Mira. Bueno, yo los vi Hizo un chiquititos. ratito. ¿Quién murió primero? Se murió primero el gris. Ya, a ver, qué pena, Adrián. Y me disculpan el sonido de los perritos, pero bueno, son 5. En algún momento tenía que pasar que alguno de ellos, que alguno de ellos. No pasó ni 2 semanas y ya perdí los conejos. Oh, que han fallecido ahorita, en esta época. Yo pensé que había. No, el año pasado. Ya el año pasado, ya. Entonces ya no estás de luto. Zapata, buenos días. Garcés, buenos días. Estábamos hablando, jóvenes, acerca del átomo y vamos a hablar acerca del modelo atómico actual y de los modelos atómicos que se han planteado antes. Entonces, a ver, retomando, jóvenes. Como yo les he dicho, el modelo atómico, para llegar al modelo atómico actual, han tenido que pasar varios científicos que han formulado diferentes modelos del átomo, diferentes ideas que han ido transformándose, otras que han permanecido, otras que han sido descartadas. Como bien sabrán, ha pasado hace cierto tiempo desde que el hombre se ha interesado mucho por qué es lo que sucede a su alrededor. Bueno, desde siempre, ¿no? El hombre es curioso por naturaleza. Nosotros por naturaleza somos bien curiosos. ¿Sí? Ustedes recuerdan en los años 1600, como dice, en los años 1600, las personas comenzaron a querer ver las cosas más pequeñitas. Por ejemplo, en los años 1600 comenzamos a ver los primeros microscopios, comenzamos a ver las células, y es por ello que a medida que hemos ido perfeccionando la tecnología ha llegado a nuestras áreas, hemos podido tener muchos más descubrimientos. ¿Por qué? Porque hemos podido ver cosas más pequeñas. Antes a nadie se le imaginaba explorar de qué estaba compuesto cada cosa. Era un poco raro, ¿no? Y que estuviera compuesto por partículas bien pequeñitas, aún más. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahorita de los primeros modelos atómicos. Una de las primeras personas que postula teorías o, principios acerca del átomo es Dalton. Dalton me va a decir cosas muy interesantes, me va a decir, pues, lo veremos más adelante, en las siguientes diapositivas, me va a decir, por ejemplo, que el átomo es una partícula, indivisible, y así me va a decir ciertas cosas. Luego de esos principios, es Thomson el que le sigue la posta y formula un modelo atómico que es muy conocido, el modelo atómico del budín de pasas, del panetón, como yo le digo. Sigue el modelo atómico de Rutherford, continúa el modelo atómico de Bohr, y por último el de Schrödinger, que es el que pues hasta el momento se está manteniendo, ¿no?
el modelo cuántico, el modelo mecánico cuántico, ¿sí? Y todo esto, como yo bien lo coloco acá, todo esto lo conseguimos gracias a un método científico. Ustedes recuerden bien, jóvenes, la ciencia siempre se rige por un método científico. El método científico son aquellos pasos que se sigue para poder formular o para poder tener conocimiento en la ciencia. El método científico me habla de que tú primero observas la realidad, es decir, lo que te rodea. Estás observando y te das cuenta de un experimento, de algo que suceda que te genere una pregunta. De repente yo estoy así andando por el parque, estoy viendo la naturaleza y me doy cuenta, uy, ¿y por qué el cielo es azul? Ya es una pregunta que te haces. Tú puedes seguir el método científico para responderlo, ¿sí? Como les repito, el método científico son aquellos pasos que se siguen para poder generar conocimiento a nivel de ciencia. Que sí, el método científico actualmente, bueno, está siendo muy estudiado, me disculpan por científicos, sí. Entonces, continuamos a ver, jóvenes. Continuemos. Ahí está. Dalton me plantea cosas, el primer científico, Dalton me plantea cosas que, como repito, ya habíamos visto anteriormente. Habíamos visto, por ejemplo, que Dalton postula que la materia está formada por átomos, que él en su momento dijo que eran partículas indivisibles e indestructibles. Ya, muy bien. Lo que hasta el día de hoy permanece es que sabemos que toda la materia, todo lo que nos rodea, está formado por átomos. Pero díganme, ¿estos átomos son indivisibles? A ver, ¿quién? A ver, Heredia, hija, ¿tú crees que el átomo es indivisible? ¿Cómo, Miss? Acá, hija, Dalton plantea que el átomo es una partícula indivisible. Dime, ¿tú estás de acuerdo o estás en contra de esta idea? ¿El átomo es indivisible? Miss, creo que no, porque al átomo sí se le puede ver, ¿o no? Muy bien, Heredia. Al átomo se le puede dividir, por supuesto. Tú puedes dividirlo en las partículas más pequeñas que se presentan. Tenemos un electrón, tenemos un protón, tenemos un neutrón, una nube electrónica, un núcleo. Entonces sí se le puede dividir en varias subpartes. Está dividido. E indestructible. ¿El átomo está indestructible? A ver, ¿qué piensan todos? ¿Se puede destruir un átomo? Buena pregunta, ¿no? ¿Se puede destruir un átomo? ¿Se lo puede destruir? No creo. Yo tal vez. Tal vez. Bueno, yo creo que yo creo que sí se le puede destruir, ¿no? Pues si se O podría, bueno, hacemos picadillo de átomo. es decir, que lo podemos dividir en cositas mucho más pequeñas. Por ejemplo, ahí el átomo, pues tú lo puedes dividir, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Ah, no, pero dice indestructible, claro, que no se le puede destruir. Bueno, es una idea, sí. Aunque tú, como bien sabes, a la materia tú la puedes transformar en algo llamado energía. Entonces, no de indestructible. Bueno. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa, tamaño y cualquier otra característica. ¿Es eso algo? Cierto, hasta el día de hoy los elementos se encuentran formados por átomos del mismo tipo, que tienen igual masa, igual tamaño y cualquier otra característica es igual. ¿Sí? Eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Siguiente, los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diversos elementos. Y eso lo habíamos visto, ¿cierto? Los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diversos elementos. Ya lo habíamos estudiado en la parte anterior de química. Un compuesto está formado por justo dos elementos, dos o más elementos. Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, es un concepto que Dalton lo dijo en su época y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Luego Thomson fue otro científico que agarra estas ideas y a partir de estas ideas formula su propio modelo de cómo es el átomo.
A ver, ¿quién? Adrián, tú que estás muy participativo, hijo, tú que estás así full pilas el día de hoy. Dime, ¿cómo se denomina el modelo de Thomson? No sabría decirle. Acá está en la pantalla, hijo, en la diapositiva. Acá estoy que lo señalo, a ver. Espéreme. ¡Ay! ¡Ay, no sé, Miss! Ah, ¿no me puedes ver la diapositiva, hijo? Es que ese es muy pequeño. Ah, ya, entonces me estás escuchando, ya. ¿Sabes cómo se le denomina? Se le denomina el modelo del pudín de pasas. ¿Sabes qué es un pudín? Un pudín, ¿han comido ustedes? ¡Qué hambre, Miss! ¡Qué hambre! Yo no conocía el pudín, por lo tanto, cuando a mí se me dijo de esto, yo me quedé con la idea del panetón. Thomson formuló la idea de que el átomo se encontraba conformado por un núcleo, por eh, una estructura central, y que los electrones se encontraban dentro de esta estructura como pasitas, ¿cierto? Como pasas dentro de la masa. Entonces, pues se le denomina el modelo del pudín de pasas, es el nombre más común que se tiene. Como ustedes recuerdan por favor, Thomson fue fue la persona que descubrió, bueno, que encontró, que observó, que, bueno, evidenció la presencia de los electrones. Fue la primera persona que se dio cuenta que habían unas partículas negativas que se encontraban en el átomo, son los electrones. Esta fue la persona. ¿Quién es el descubridor? ¿Quién descubrió el electrón? Thomson fue el descubridor. Lo descubrió mediante un experimento con unas placas de oro. Sí, entonces, este es el átomo tal y como Thomson lo plantea. Estamos hablando de los años de 1898, 1800. ¿Estás dando cuenta tú de hace cuánto tiempo estamos hablando? Le sigue el modelo atómico de Rutherford. Rutherford lo que principalmente dice es lo siguiente. Él menciona, ¿no? ¿Cómo es posible que Thomson piense eso? Está muy alejado de la realidad. Yo que soy Rutherford, me doy cuenta de que el núcleo no se encuentra conformado de esta forma. El átomo, me disculpan. El átomo se encuentra conformado de lo siguiente. Tiene un núcleo y tiene a los electrones orbitando alrededor de ese núcleo. Eso es lo que Rutherford dice. Él se da cuenta mediante un experimento de que este núcleo es un núcleo muy pequeñito, como ya lo he mencionado con ustedes, un núcleo muy pequeñito y que alrededor hay un montón de electrones girando alrededor. ¿Sí? Hay un montón de electrones girando. Ese es el modelo que Rutherford plantea y a partir de este modelo se han seguido en los siguientes años con los nuevos que hemos visto, ¿no? Miss, Dime, Adrián, ¿sabe a qué me recuerda esto? ¿a qué, hijo? En Beyblade hay un Beyblade llamado Bolshevik que cuando lo inclinas un poco para lanzarlo, da un movimiento como asterisco. Ah, un movimiento como el de un electrón, entonces. Más o menos, Miss, pero más rápido. Claro, entonces, este modelo, como ustedes recordarán, jóvenes, en su principio recordó mucho el modelo planetario, ¿cierto? Como ustedes saben, el planeta, o bueno, me disculpo, el sistema solar, como ustedes bien saben, tiene como núcleo al Sol y a los demás planetas orbitando a su alrededor, ¿cierto? El planeta Tierra, el planeta Marte, Venus, etc, etc, etc. Entonces, en la época en la que se formuló esto, pues fue algo que me permitió explicar cómo se comportaba la materia a nuestro alrededor. Después de Rutherford le sigue Bohr. Bohr, como tú bien estás leyendo, es un científico que obtuvo el premio Nobel de la física y postuló que, por ejemplo, los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Pero, profesor, eso ya lo había dicho Rutherford. Sí, lo dijo Rutherford. Pero Bohr plantea la siguiente idea. Él dice de que si bien los electrones orbitan alrededor del núcleo,
Estos lo hacen en una zona específica, llamado las órbitas. Estas órbitas, como un planeta que gira alrededor del Sol, siempre se siguen acá. Por ejemplo, un electrón está acá caminando, está acá moviéndose, me disculpan, caminando, ¿no? Está moviéndose. Solamente en esta órbita, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otro electrón que está moviéndose en esta órbita. Acá otro electrón que se mueve en esta otra órbita. Entonces, cada uno de los electrones solamente se mueven en esas órbitas específicas. Tú no puedes encontrar un electrón que se encuentra así, no. Vos dices, no, un electrón no se mueve de esa forma. Los electrones se encuentran en unas órbitas por las que se mueven. Como un tren, ¿no? Un tren no puede moverse cuando él desee, en el lugar que él desee. Un tren siempre se mueve, siempre está en movimiento encima de un ferrocarril, ¿cierto? De una vía. Correcto, de una vía. Entonces, de una vía que solamente él puede seguir y que no le va a permitir moverse por el lugar que quiera. Entonces, tal y cual. Claro, porque no es un taxi. Claro, hijo. Entonces, tal y cual como sucede con un tren, los electrones solamente se mueven en unas órbitas específicas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuántas órbitas conocemos hasta el momento? ¿Cuántas órbitas creen que se han encontrado hasta el momento? Hasta el momento hemos encontrado 7. Los elementos de tu tabla periódica, ¿sí? Tienen hasta 7 niveles de energía. 7. Acá solamente ves 3. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero en realidad, pues son 7. Hemos observado 7. ¿Sí? Entonces, esto es para que tú te recuerdes, para que tú entiendas. ¿Sí? Y ahora, imagínate tú que tienes acá un átomo. Me disculpas, un electrón. Acá está un electrón caminando. ¿Y qué pasa si el electrón decide cambiarse de riel, decide cambiarse de este lugar a este lugar de acá? ¿Puede hacerlo? Sí se puede hacer. Los electrones pueden cambiar de lugar, pueden cambiar de riel, siempre y cuando tú le quites o le agregues energía, ¿sí? Y eso es algo que vamos a verlo un poco más adelante, al hablar, por ejemplo, de los fotones, del cambio de energía y de otros parámetros que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, continuemos. Repito, este modelo plantea que los electrones se mueven en órbitas específicas, ¿sí? Muy bien, y llegamos al modelo atómico actual. El modelo atómico actual, ¿cómo se denomina? A ver, Zapata, ¿me ayudas? Modelo atómico mecánico cuántico. Muy bien, hija, muchas gracias. Modelo atómico mecánico cuántico. Acá es donde comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de la física cuántica. ¿Ustedes se acuerdan? Yo siempre lo menciono. ¿Qué es la física cuántica? ¿Saben? Ustedes han escuchado mucho hablar de la física cuántica. ¿Qué es? A ver, busquemos en San Google, como dicen. La mecánica cuántica, hasta que lo ven, les voy a colocar la acá más grande para que ustedes se den cuenta. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas pequeñas. Muy bien. Entonces, como su nombre lo dice, la física cuántica es aquella parte de la física que me va a permitir estudiar las cosas muy pequeñas. ¿Y qué cosa es más pequeño que el átomo? Lógico, entonces la física cuántica se va a comprometer a estudiar las partículas del tamaño de átomos, del tamaño de electrones, del tamaño de protones, del tamaño de los quarks de repente. Entonces, de esa rama de la física, el día de hoy vamos a hablar de la física cuántica. La física cuántica, como repito acá, estudia partículas muy pequeñas. ¿Y por qué? Porque yo siempre te digo que el modo en el que se comporta un átomo es diferente al modo en el que se comportan los animales, las plantas,
las cosas que te rodean ahorita mismo, y todo eso se comporta de forma diferente a cosas tan grandes como los planetas. ¿Y por qué se comportan de forma diferente? Por la diferencia de tamaño. Los átomos son muy pequeños, los planetas son muy grandes, estamos hablando de planetas, de galaxias enteras. Entonces, los átomos son muy pequeños, los planetas son muy grandes y se van a comportar de forma diferente. Por eso, me disculpan, e inclusive nosotros que nos encontramos pues en el tamaño intermedio, por ponerlo así, no somos ni tan pequeños ni somos tan grandes. Estos tres tipos se comportan de formas diferentes. Se comportan de formas diferentes. Las leyes que yo que me van a permitir entender el comportamiento de las partículas pequeñas las encontraremos en la física cuántica, ¿sí? Que repito, no son las mismas que las leyes que rigen a los planetas, porque estos son muy grandes. Y tampoco son las mismas que rigen a las leyes de los animales, las plantas, objetos, todos aquellos seres que tenemos un tamaño, por ponerlo así, intermedio. ¿Se está entendiendo? ¿Sí, Moquilla, se me has entendido? Sí, sí entendí. A ver, Belén, respóndeme. Ya, perfecto. Chamaguita, ¿me ha entendido también? Creo que sí me entendió Chamaguita. Jennifer, ¿estás ahí? ¿Me has entendido, hija? Jennifer. Salvatierra, hace tiempo que no habla contigo, hijo. Cuando tengas micrófono, sería ideal. Sí, Jennifer, creo que hemos tratado en clase también. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Algo entendí. Ya. Entonces, como ese algo es muy abstracto, voy a repetir. Ya. Ya, Jennifer. Como les decía a ustedes, les estaba diciendo que la forma en la que se comportan estos diferentes tipos de materia es diferente. ¿Por qué? Porque uno es muy pequeño, el otro es de mediano tamaño y el otro es muy grande. Esta diferencia de tamaños hace que se comporten de forma diferente. Las leyes de las partículas pequeñas, las leyes que me permiten conocer, que me permiten conocer el comportamiento de esas partículas pequeñas, son diferentes a las leyes que rigen a estas partículas muy grandes, como los planetas, y son diferentes a las leyes que rigen a estos objetos intermedios como nosotros, ¿no? Que somos de tamaño ni tan pequeño ni tan grande, ¿sí? Y al respecto de eso se rige, como les comentaba a ustedes, el modelo atómico mecánico cuántico. Plantea de que a nivel de física cuántica tenemos que hablar del átomo como una parte de la materia, la mínima unidad de la materia, que se comporta de una forma bien particular. Entonces, el comportamiento del átomo no es el comportamiento que cualquier tipo de objeto tenga, no. El átomo se comporta de forma diferente. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. ¿Sí? Se resumiría en eso. El átomo se comporta de forma diferente. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. ¿Sí? La forma en la que se comporta un átomo es diferente a la forma en la que se comportan objetos más grandes. Son diferentes. Por ello, tú vas viendo a nivel de ciencia, tú ves que hay diferentes leyes que me tratan de ayudar a entenderla, ¿no? Tú sabes saber la ley, vamos a colocar acá. Ley de la gravitación. ¿Qué otra ley hemos visto? Bueno, ley de la relatividad. ¿Sí? Es que me alegro que no tenga tantas ventanas abiertas como en el colegio. Entonces, como les comento, leyes de la gravitación, ley de la relatividad, son leyes que nos van a ayudar a comprender los diferentes tipos de materia que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Estas leyes, por ejemplo, la ley de la relatividad me ayuda a comprender el comportamiento de los cuerpos grandes. Por eso cuando coloco ley de la relatividad, tú sabes cómo se coloca ahí el sistema solar, porque me va a ayudar a entender no a cosas pequeñitas, sino el comportamiento de planetas enteros.
¿sí? Diferente a la física cuántica, que como repito, estudia cosas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, muy bien, son leyes que se han formulado y que me permiten entender esta diferencia, ¿sí? Dos de los científicos más conocidos a nivel de física cuántica son Heisenberg y Broyle. Estos dos científicos me van a permitir entender cómo se comporta el átomo en la actualidad, porque el día de hoy, en las épocas de la ciencia en la que nos encontramos, sabemos que el átomo tenemos que observarlo muy detalladamente porque no se comporta como nosotros. Entonces, para entenderlo, tenemos que irnos a la física cuántica para entender ese comportamiento que tiene. ¿Sí? Y ese comportamiento que tiene lo vamos a ver en el modelo atómico actual, que como repito es el modelo atómico mecánico cuántico. Este es el modelo atómico actual y del que vamos a hablar en la siguiente clase. Solamente era para hablar sobre la historia. Sí, en la siguiente clase tengo que hablar ya sobre el modelo atómico actual. No como lo han visto acá, no tan sencillamente, porque acá ha dicho cosas muy, muy generales. Tenemos que hablar acá, por ejemplo, de lo que ustedes ya han visto, los números cuánticos, que orbital, que niveles de energía, todo eso tenemos que verlo acá. Sí, y ese es un tema que todavía tenemos que continuar en la siguiente clase. Si jóvenes, ¿se ha entendido algún tipo de duda que tengan, algún tipo de pregunta? Ok, todo está correcto. Todo está correcto. Zapata, ¿alguna duda, alguna pregunta? Más o menos lo entendí, profesora. Ya, ¿qué más? Heredia, por favor, dime, hija. Dígame, por favor, para la siguiente clase ver Más qué o te... menos. Ese más o menos me dice que es más para menos que para más. ¿Sí? Entonces tengo que volver a repetir. Ya, hija. Ya, entonces continúo con este tema en la siguiente clase. Vamos a hablar de nuevo de la historia. ¿Sí? Voy a ver si puedo colocar ejemplos para que ustedes los entiendan. Y para hablar de una vez del modelo atómico actual. ¿Sí? Esa es la clase Ay, de... cuando acabe las clases por Zoom, me voy a meter mi buena tona de Beyblade. Jóvenes, ¿han tenido ustedes la oportunidad de asistir a otras clases por Zoom? ¿Saben ustedes que ahorita en internet hay varias clases gratuitas que se están dando? Ustedes ponen clases por Zoom para aprender a cocinar y les van a aparecer, miren. Clases por Zoom para aprender a cocinar. No, muchas gracias. Ahí está. Bueno, y si ustedes no quieren Zoom, pues por YouTube. Hoy en día el conocimiento está, pero en su computadora. Me parece algo muy, muy bonito. Se abrió un esto del Ministerio, creo que de Educación, donde te enseñaban quechua por clases virtuales y todo eso. Ah, mira, qué bonito. Me pasas el dato, por favor, Ah, Jennifer, sabes que estudias en las tardes, me alegra. Sí, como les repito, el conocimiento está simplemente en internet, jóvenes. Si ustedes quieren, pueden leer, encuentran todo lo que desean. Internet, por eso es el descubrimiento, el invento del siglo, ¿cierto? Se le cataloga así, es el invento del siglo, es el invento más importante que hemos desarrollado hasta ahora. Miss, Dime, Adrián. en mi cumpleaños, mi papá me va a traer por Mercado Libre mi Bey número 17. Me alegra, hijo.